Muy buen día, queridos compañeros. El día de hoy pues vamos a ver la información correspondiente al segundo parcial de la clase de Introducción al Derecho. Esta clase corresponde al día 22 de marzo del presente año. Espero que cada uno de ustedes esté bien en sus hogares, estén siguiendo las indicaciones de las autoridades y que pronto podamos salir de esta crisis que ha afectado no solo a Petén, a todo el país y especialmente pues a gran parte del mundo. Es importante pues que cada uno de nosotros podamos pedirle a Dios que nos pueda ayudar a salir de esta crisis sanitaria, esta crisis de salud que afecta a toda la población. Muy bien, pues en los temas que están relacionados al segundo parcial, pues vamos a encontrar la jerarquía de las normas. Acá, para que ustedes logren tener una idea clara y sencilla, como van a poder ver más adelante y que ustedes lo pueden ver en su contenido, que ya está de igual forma subido a la plataforma y ustedes lo pueden descargar. Acá en la jerarquía de las normas nosotros estamos hablando de aquellas leyes que son superiores a las demás. Es como una escala, es como que nosotros empezamos de la ley superior y seguimos con las inferiores, que cada una pues va a estar, en este caso pues una ley superior, como lo es la Constitución Política de la República de Guatemala, va a estar por encima de todas las demás leyes. Y vamos a encontrar ahí en el contenido que indica que para comprender la jerarquía de las normas, pues significa que no todas están al mismo nivel, no tienen la misma categoría y tampoco la misma importancia, si lo vemos así. Se encuentran jerarquizadas, según su mayor o menor grado de generalidad. En consecuencia, las normas superiores pueden modificar o derogar válidamente las normas inferiores. Y estas últimas no pueden venir y derogar las leyes superiores. Es más, deben de respetarlas y deben de estar de acorde a ellas. Y también pues encontramos ahí en el contenido que si una norma inferior desconoce a la superior, se produce una nulidad de la norma inferior, pues viola el principio de jerarquía. Cuando nosotros hablamos de la jerarquía de las normas, es un principio que rige a cada una de las leyes. Los preceptos pertenecen a un sistema jurídico que pueden ser del mismo o de diverso rango. Si son del mismo rango entre ellas hay una relación de coordinación, mientras que si su rango es diferente hay una relación de supra o subordinación. La existencia de relaciones de este último tipo permite la ordenación escalonada de aquellos preceptos y revela al mismo tiempo el fundamento de su validez. Acá nosotros encontramos que desde la Edad Media se da el principio de la jerarquía de la norma. Y pues en la actualidad se analiza la posibilidad de establecer una jerarquización de los preceptos del derecho y se considera como partes constitutivas del orden jurídico, no solamente la totalidad de las normas en vigor, sino también las individualizadas, por ejemplo, las sentencias judiciales y los contratos. Nosotros podemos ver que en el orden jurídico hay una larga jerarquía de preceptos, cada uno de los cuales desempeña un papel en relación a las leyes que están subordinadas o las personas subordinadas que tienen un carácter normativo en relación con los supraordinados en efectos de aplicación. Y acá en otros es importante que veamos que toda norma posee dos perfiles. Si se examinan desde arriba, pues aparecen ante nosotros como actos de aplicación. Si se examinan desde abajo, como normas. El ordenamiento jurídico no es sino una sucesión interminable de preceptos, determinantes y actos determinados, similar a una cadena compuesta por un número de infinito de eslabones, sino que tiene un límite inferior y otro inferior, un límite superior y otro inferior. Y acá pues nosotros vamos a encontrar que la norma suprema no es un acto, pues como su nombre lo indica es un principio límite, es decir, una norma sobre la que no existe ningún precepto de ninguna categoría. Y acá vamos a encontrar nosotros pues una serie de normas. Cuando hablamos de jerarquía de las normas, vamos a encontrar que en todo país existen diferentes normas y entre ellas vamos a encontrar las normas constitucionales. Nosotros vamos a ver posteriormente a esas normas constitucionales que existe una pirámide denominada pirámide de Hans Kelsen, que ahí nosotros vemos en un ejemplo cómo están estructuradas las normas.
En el ejemplo que nosotros estamos viendo, las normas constitucionales, vamos a encontrar a la Constitución Política de la República de Guatemala, que se conoce también como Carta Magna, Carta Fundamental o Carta Política. Y nosotros encontramos que en esta Constitución, al ser la ley principal del Estado de Guatemala, establece garantías básicas para los gobernados, porque organiza la estructura del gobierno, fijando las atribuciones de cada uno de los gobernantes y alguna forma de control de sus actos a través de los medios de impugnación, las normas constitucionales. Nosotros vamos a encontrar que como ley superior en la jerarquía normativa, todo el resto del ordenamiento jurídico tiene que partir de sus principios generales, considerándose inconstitucional cualquier norma jurídica inferior que contrarie sus principios. Como medio idóneo para el control de la constitucionalidad de las leyes, se establece la acción de inconstitucionalidad de leyes de carácter general y en casos concretos. Es decir, que cuando nosotros hablamos de las normas constitucionales, vamos a encontrar aquellas normas que no pueden estar subordinadas a ninguna otra norma de Guatemala. Háblese de las normas ordinarias y tampoco pueden estar subordinadas a convenios o tratados internacionales, como lo vamos a ver más adelante. Entre las leyes constitucionales de Guatemala vamos a encontrar la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Ley de Orden Público y por último la Ley de Emisión de Pensamiento. Cada una de estas leyes son leyes constitucionales que están al mismo rango. No hay ninguna ley superior a ellas. Obviamente vamos a encontrar que la Constitución Política de la República de Guatemala pues nace y está el fundamento de la Ley de Amparo, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de la Ley de Orden Público y de la Ley de Emisión de Pensamiento. Es decir, que las otras leyes constitucionales nacen para venir y poder reforzar los principios que se encuentran en la Constitución Política de la República de Guatemala. El ordenamiento jurídico guatemalteco se encuentra organizado mediante la jerarquía presentada por una pirámide, la cual es mejor conocida como pirámide de Kelsen, tomando dicho nombre de su creador Hans Kelsen. Siguiendo esta pirámide representativa de la jerarquía, las normas jurídicas guatemaltecas se ordenan de la siguiente manera, que era lo que yo les indicaba. Vamos a encontrar ahí a la Constitución Política de la República de Guatemala, en el triángulo que nosotros miramos de color rojo. De igual forma, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de Orden Público y las otras dos leyes que ya mencionamos. Nosotros vemos el triángulo o cuadro color verde. Ahí encontraríamos nosotros todas las leyes ordinarias. Por ejemplo, el Código Penal, la Ley del Organismo Judicial, Código Civil. Ahí vamos a encontrar esas leyes. La Ley del Registro Nacional de las Personas, la Ley de RENAP, como la conocemos. Y en la parte celeste que miramos, ahí vamos a encontrar los reglamentos. ¿Qué reglamentos? Mencionamos que la ley de RENAP, pues tendríamos que ver para poder analizar y comprender el funcionamiento de cada uno de los servicios que presta, irnos al reglamento de la Ley de Registro Nacional de las Personas. Y así vamos a encontrar diferentes leyes que tienen su propio reglamento. Una ley ordinaria podría ser la ley del Instituto para la Atención de la Víctima. Y en un reglamento vamos a encontrar el reglamento que nos indica cómo va a ser su funcionamiento. Y por último, en la parte morada encontramos los testamentos, contratos, sentencias. Es decir, si ustedes vienen y tienen un patrono, ustedes al firmar su contrato, ustedes están viniendo y están cuando firman ese contrato, ustedes están acogiendo a una norma individualizada que les afecta solo a ustedes. Es decir, si ustedes vienen, van y celebran un contrato, una escritura pública, ahí ustedes están realizando una norma individual, porque solo les afecta a las partes que firman ese contrato, ese testamento al momento de darlo, esa donación. Vamos a poner el ejemplo de la ley de RENAP. Pues la Constitución viene y le da la autorización para que el Congreso pueda crear esa ley de RENAP, del Rey de Registro Nacional de las Personas, y no puede ser superior lo que ahí se establezca en esa ley ordinaria a la Constitución. El reglamento no puede ser superior a la ley ordinaria. Ahí nosotros vamos viendo la jerarquía.
Y si viene y existe un contrato que es contrario a la Constitución, va a ser nulo, no va a tener validez jurídico, no va a tener valor. Si existe un reglamento contrario a la Constitución, de igual forma no va a tener valor. Si existe una ley ordinaria contraria a la Constitución, no va a tener valor. Hans Kelsen, cuando creó esta pirámide, pues él, al ser un jurista político, profesor de filosofía en la Universidad de Viena, definió este sistema como la forma en que se relaciona un conjunto de normas jurídicas, y la principal forma de relación entre estas dentro de un sistema es sobre la base del principio de jerarquía. Eso quiere decir que las normas o leyes que componen un sistema jurídico se relacionan unas con otras según el principio de jerarquía, por lo que una ley que se encuentra por debajo no puede contradecirse con otra que está por encima, ya que la misma no tendría efecto jurídico o no debería de tenerlos. Al hablar de las normas ordinarias, pues nosotros estamos indicando que son las que su creación principal está encomendada al órgano permanente u ordinario de la legislación, es decir, en este caso, al Congreso de la República de Guatemala. Y debe estar acorde a los principios generales de la Constitución Política de la República de Guatemala, ya que lo contrario adolecería de vicios de inconstitucionalidad. La gran mayoría de estas leyes se aprueba con el voto de la mayoría absoluta, mitad más uno del total de integrantes del Congreso de Diputados del Congreso de la República de Guatemala. Es importante tener en cuenta que en la actualidad hay 160 diputados y esa mayoría pues sería con 81 votos de los diputados que han sido electos, ¿verdad? Las normas reglamentarias tienen como objetivo fundamental fijar los mecanismos más adecuados para la aplicación de las leyes ordinarias, siendo atribución de los tres organismos del Estado, donde estos funcionan. Para Guatemala, por ejemplo, el Congreso de la República elabora su reglamento interior. El organismo ejecutivo es quien tiene la mayor responsabilidad en la elaboración de los reglamentos, ya que es el encargado de ejecutar y velar porque se cumpla la legislación constitucional y ordinaria. Y el organismo judicial elabora su propio reglamento general de tribunales. Cada organismo del Estado de Guatemala pues tiene reglamentos que ayudan a que se pueda cumplir la finalidad para la cual fue creado, y cada uno de ustedes pues ya conoce cuál es la finalidad de estos organismos del Estado de Guatemala. Y las normas individualizadas son de aplicación particular, se aplican a personas determinadas. En esta clase de normas se pueden citar los contratos, los convenios de trabajo y las sentencias. La creación de esta clase de normas jurídicas también se permite y debe respetarse la jerarquía de las normas, partiendo de las constitucionales. Tanto los preceptos constitucionales como los ordinarios y reglamentarios son normas de carácter general. Las individualizadas, en cambio, se refieren a situaciones jurídicas concretas, es decir, que si usted viene y tiene un problema judicial por haber cometido un delito, cuando se emita esa sentencia va a ser solamente para la persona que fue culpable. Por eso se habla ahí normas individualizadas. Y es importante que nosotros pues tengamos en cuenta esta pirámide. Ahorita vamos a entrar a hablar sobre los convenios y tratados internacionales. Y es importante tener en cuenta que esos convenios no son en ningún momento, y como va a quedar claro, superiores a la Constitución. Es decir, cuando van a entrar al ordenamiento jurídico guatemalteco, van a entrar a la par de la Constitución, porque la Constitución les da vida. Hay otros autores que dicen que aún así la Constitución está por encima de ellos, porque la Constitución es la que les permite que puedan entrar a nuestro ordenamiento jurídico. Y es importante hablar que el derecho internacional, según la teoría pura del derecho, aparece como un orden jurídico jerárquicamente estructurado en el que toda norma es creada por un método o fuente de derecho. Cada una de estas fuentes es erigida como tal por una norma jurídica de orden superior. La primera fuente del derecho positivo, la costumbre, es erigida como fuente por la norma fundamental. Los convenios internacionales, ojo, es importante que nosotros tengamos en cuenta esta definición, son instrumentos de carácter normativo, en donde existe una concordancia de voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional, destinados a producir efectos jurídicos y con el fin de crear derechos y obligaciones entre las partes. Cuando dos o más estados se ponen de acuerdo sobre un objeto determinado y desean darle valor jurídicamente vinculatorio a dicho acuerdo, celebran un tratado. Cuando una parte en un litigio internacional pretende ante el juez que la otra parte está obligada a asumir cierta conducta por haberse comprometido a ello, aquella trata de demostrar que ha habido un tratado entre ambas y aporta las pruebas en ese sentido. Lo mismo ocurre con una negociación diplomática. Cuando un estado hace una propuesta
que la otra parte juzga conveniente. Esta se apresura a aceptarla de modo que quede configurado un acuerdo. Cuando un árbitro internacional debe dictar una sentencia, averigua primeramente si hubo convenio entre las partes litigantes en la cual puede fundar su decisión. ¿Por qué son importantes los convenios y tratados internacionales? Como lo veremos más adelante. Porque de acuerdo al artículo 46, y es importante que ustedes puedan ir a su Constitución Política de la República de Guatemala y verificar ese artículo. El artículo 46 de la Constitución Política pues habla de la preeminencia del derecho internacional y dice que se establece el principio general que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno, lo que nos dice. Pero ¿qué son los derechos humanos? Y esto ya lo hemos hablado anteriormente en algunas clases, que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, por el hecho que existimos, por el hecho que estamos dentro de este mundo, por el hecho que estamos dentro de este país, nosotros tenemos derechos humanos que no se nos pueden violar, que no se nos pueden quitar, que nadie nos puede decir, mira, te compro tu derecho a la igualdad. No se puede. Esos derechos humanos tienen que estar sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, por el color de nuestra piel, la religión que profesemos, la lengua o cualquier otra condición. Esto no nos va a demeritar en ningún momento que nuestro derecho humano valga o no. Todos los derechos humanos valen para todas las personas. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Esos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. Y nosotros vamos a encontrar algunos principios de los derechos humanos para poder comprenderlos. Por ejemplo, ya lo hemos dicho, el derecho humano a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación. No puede venir y decirse, aquella persona es de color negro, o perdón que lo diga así, su color de piel es de tono un poco más oscuro a la mía, pues entonces su derecho a la educación no puede ser igual a este otro que su color de piel es blanco. No se puede. Y acá nosotros encontramos, por ejemplo, los principios de los derechos humanos. Y acá encontramos entre ellos que vamos a encontrar los derechos universales. Los derechos humanos son universales e inalienables. Y aquí nosotros vamos a encontrar la definición de qué significa que el derecho sea universal e inalienable. El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Este principio, tal como se destacara inicialmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos. Nosotros vemos que desde la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, que se celebró en Viena en 1993, se dispuso que todos los estados tenían el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Pues en ese sentido todos los estados pues, han ratificado al menos uno, y el 80% de esos estados pues han ratificado 4 o más tratados internacionales que se refieren al derecho humano. ¿Por qué? Porque es importante que se pueda ver que los estados están obligados o han querido comprometerse a cumplir con esos derechos humanos y reforzarlos para que ya no sean violentados, porque eso permite reflejar el consentimiento de los estados para establecer obligaciones jurídicas que se comprometen a cumplir, confiriéndoles el concepto de la universalidad una expresión concreta. Algunas normas fundamentales de derechos humanos gozan de protección universal en virtud del derecho internacional consuetudinario a través de todas las fronteras y civilizaciones. Los derechos humanos son inalienables, no deben suprimirse salvo en determinadas situaciones y según las garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable por haber cometido un delito. Es decir, ahorita en un momento determinado se nos han restringido algunos derechos. No hemos llegado
a que se nos restrinja, por ejemplo, el derecho a la libertad de locomoción, porque todavía nosotros podemos salir a las calles por esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, pero en un momento el gobierno puede decir, bueno, o si nosotros nos damos cuenta, nosotros ya no podemos venir y reunirnos, ustedes no pueden ir y si profesan algún culto, ir y estar en una celebración donde hayan una aglomeración de personas. Ahí se nos está violentando un derecho, el derecho de reunión, pero nosotros nos damos cuenta que es porque está prevaleciendo el bien común. Si 10 personas llegan con una persona que está infectada, esas 10 se van a infectar y van a ir a sus casas. Y en sus casas que hayan 2 personas más, ya estamos hablando de que esas 10 personas van a ir a infectar a 20 personas más. Y esas 20 personas salen a la tienda. O sea, ahí nos damos cuenta por qué motivo a veces se limita ciertos derechos. Los derechos humanos son interdependientes e indivisibles. ¿Por qué motivo? Porque todos los derechos humanos, sean estos los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación, o los derechos colectivos, pues son derechos indivisibles que se relacionan entre sí y son interdependientes. ¿Esto qué significa? Que el avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, si se priva un derecho, va a afectar negativamente a todos los demás. ¿Por qué motivo? Ya lo he mencionado en clases. Si se nos priva el derecho a la vida, ¿qué sentido tienen que los demás derechos continúen? Si se nos priva el derecho al trabajo, pues ¿dónde va a quedar el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la vida? Porque si yo no trabajo no voy a tener medios para poder subsistir. Los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y las libertades y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías tales como sexo, raza, color y así sucesivamente. Nos damos cuenta que existe el principio de no discriminación contemplado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en donde se indica que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Nosotros pues lo encontramos en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Específicamente lo vamos a encontrar primeramente en el derecho a la vida, que es el artículo 3, ¿por qué? Porque todos nacemos. Y en el artículo 4, libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Todos somos iguales. Los derechos humanos también, otro principio es que que nos permiten dar derechos y también nos da obligaciones. Los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos o grupos. La obligación de realizarlos significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos en el plano individual, así como debe respetar nuestros derechos humanos, también debe respetar los derechos humanos de los demás. Y acá pues nosotros vamos a encontrar una serie de convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos que han sido aprobados por Guatemala. Acá encontramos los numerales del 1 al 8, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el número 4, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el número 5, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el numeral 6 vamos a encontrar la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y así sucesivamente en cada uno de los numerales, que es importante que ustedes pues puedan estudiarlo, porque sí se les va a consultar al momento que estemos en la evaluación sobre pues algún convenio o tratado internacional
que sea ratificado y aprobado por Guatemala. ¿Cuál es la validez de los convenios y tratados internacionales en Guatemala? Ya estaba hablando anteriormente que el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala pues habla sobre la preeminencia del derecho internacional y establece el principio general de que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Quiero dejar claro que eso no significa que los tratados, convenios o pactos internacionales tengan una jerarquía mayor a la propia Constitución Política de la República de Guatemala, porque esto lo quieren hacer ver algunos autores. Con otras palabras, pues establecen que la Constitución va a estar subordinada a ellos. Esto no es así, jamás. ¿Por qué motivo? Porque el hecho de que la Constitución haya establecido esa supremacía sobre el derecho interno, pues debe entenderse como su reconocimiento a la evolución que en materia de derechos humanos se ha dado y tiene que seguir dándose. Y el hablar del lugar que ocupan esos tratados o convenios internacionales es la de ingresar a nuestro ordenamiento jurídico con el carácter de una norma constitucional que concuerde con su conjunto con la propia Constitución, y nunca debe creerse que pueden reformar o derogar las leyes dictadas en Guatemala, jamás. ¿Por qué motivo? Recordemos que cuando estábamos en clase yo les hablé del artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde indica la propia Constitución que si existen derechos humanos que no están garantizados por la Constitución, pues por medio del artículo 44 establece que les da vida a otros derechos que no figuren expresamente en la Constitución o en las leyes ordinarias de Guatemala. Nosotros hablamos de los derechos inherentes a la persona humana y se recuerda que estuvimos hablando de la cláusula de los derechos no enumerados, ¿verdad? Es decir, que la Constitución permite que estos convenios, tratados internacionales o pactos internacionales en materia de derechos humanos, yo les pregunto, ¿qué convenio o tratado no existe a nivel internacional que hable sobre derechos humanos? No hay ninguno, todos hablan, algunos van a hablar sobre el derecho al trabajo, sobre la no violencia, sobre la no tortura a las personas independientemente del delito que hayan cometido, sobre la no aplicación de la pena de muerte. Por ello es importante que nosotros tengamos en cuenta los convenios y tratados internacionales. Y por último, el último tema que vamos a ver es los ámbitos de validez de las normas jurídicas. Y acá nosotros vamos a encontrar 4 ámbitos de validez. El primero de ellos va a ser el ámbito espacial, y ese se refiere al espacio geográfico o territorio en que un precepto es aplicable. Sin embargo, a su vez, debido a la división del territorio, esas normas se clasifican en normas nacionales e internacionales. Acá lo vemos. ¿Cuál va a ser el ámbito de validez de las normas jurídicas, de las normas constitucionales, de las normas ordinarias? Va a ser solo el territorio de Guatemala. Pero si nosotros ya vemos y vamos a hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues también en el ámbito espacial de validez va a ser solo en el territorio de Guatemala. Bueno, pero si Honduras viene y también lo ratifica por medio de su ordenamiento interno, pues esa Declaración Universal de Derechos Humanos va a ser válido en Guatemala y en Honduras. Por eso de que acá vemos que se clasifican en normas nacionales e internacionales. Es importante pues que yo gracias a la homologación que nos han pedido que hagamos, con un contenido que nos han mandado desde la facultad, directamente desde Guatemala, yo voy a subir unas diapositivas que explican un poquito más a fondo sobre el ámbito de validez de las normas jurídicas. Está bastante interesante y ahí nos permite explicar y detallar en qué consiste este ámbito de validez de cada una de las normas. Es importante que ustedes también busquen en su contenido pasado y puedan pues, buscar la definición de qué son las normas jurídicas. ¿Por qué motivo? Porque este curso se llama Introducción al Derecho y yo necesito que ciertos conceptos ustedes puedan definirlos. ¿Qué conceptos? Por ejemplo, ¿qué es el derecho? Que algunos vinieron y no pudieron definirlo en el examen pasado. ¿Qué son las normas jurídicas? Algunos vinieron y no pudieron definirlo tampoco, ¿verdad? Entonces, todos estos temas principales, sí yo necesito que ustedes
lo vuelvan a repasar, que es el derecho, que son las normas jurídicas. No se les olvide, por favor, de repasarlos. El ámbito de validez de las normas, pues también vamos a hablar de un ámbito temporal, y este se refiere en cuanto al tiempo, durante qué tiempo va a ser válida esta norma. El ámbito del tiempo está consolidado por el periodo durante el cual tiene vigencia una norma, las cuales pueden ser determinadas e indeterminadas. Por ejemplo, la Constitución Política de la República de Guatemala, pues esta es una norma indeterminada, no es una norma que vayamos a decir, bueno, se finaliza al final del año, no. Bueno, por ejemplo, estamos ahorita volviendo al ámbito de ese estado de calamidad que estamos viviendo, pues ese ámbito o de esa norma que declaró ese estado, pues tiene una vigencia, si no mal recuerdo, hasta el 31 de marzo. Es decir, que ahí encontramos un ejemplo de una norma en cuanto al ámbito temporal determinado. ¿Por qué? Porque después de que pase el 31 de marzo, pues el gobierno va a tener que ver si es necesario que subsista ese estado de calamidad o ya no. Vamos a encontrar el ámbito de validez de una norma en cuanto a la materia, y ese se refiere en cuanto al contenido que tratan las normas. Y acá nosotros vamos a dividir las normas en normas de derecho público y normas de derecho privado. Y esta clasificación es la más confusa de todas, porque engloba en general la siguiente clasificación: derecho público y derecho privado. ¿Cuáles son las normas de derecho público? El Código Penal, el Código Civil, es una norma de derecho público. Código Procesal Penal. Bueno, nosotros buscamos una norma de derecho privado, vamos a irnos al Código Mercantil o Código de Comercio, como se denomina. Esa es una norma de derecho privado. Y vamos a encontrar también el ámbito de validez personal, y se refiere directamente a los sujetos a los que afecta esa norma, y puede ser genérica, es decir, para todo el país, particulares para una parte del país en específico, e individuales, es decir, que nos va a afectar solo a nosotros. Y acá volvemos a caer al ejemplo de las sentencias, aquellas sentencias que son dictadas solo en contra de la persona que ha cometido un delito. Hasta acá, compañeros, pues estaríamos dejando la breve explicación del contenido relacionado ya al segundo parcial. Es importante, compañeros, que nosotros pues podamos estudiar y repasar el contenido que ya aparece en la plataforma. Cualquier duda que tengan, por favor, podemos utilizarlo por medio del correo interno, y con gusto pues yo les voy a estar respondiendo. De igual forma, ustedes tienen mi número es 58 34 02 28, y por favor pueden escribirme también vía WhatsApp en cuanto a alguna duda que tengan. Mejor si ya es en la noche, ¿verdad? Aunque también pueden hacerlo en el día, pero si yo no les he respondido en el transcurso del día, mejor si me escriben y me recuerdan en la noche, por favor. Cualquier duda que tengan, no olviden de comunicarse con mi persona, tanto por los medios que la universidad ha dispuesto, como por el medio personal que ya les he dado. Estoy a las órdenes, y hasta acá pues dejaríamos este video.